buen día tengan ustedes. Un gusto volver a encontrarnos, volver a saludarlos. Eh, Les agradezco mucho el favor de su atención y les solicito desde luego antes de iniciar con el tema tratado el día de hoy, pues que nos regalen un me gusta, que nos regalen una opinión, de ser posible un comentario muy importante para nosotros, desde luego su suscripción y el hecho de compartir el video en cuanto al tema tratado. Este tema tiene un objetivo muy importante, que es que como padres de familia o maestros que somos, podamos apoyar de mejor manera a nuestros alumnos, a nuestros hijos, para encontrar en ellos las cualidades, las capacidades que los lleven a tener un mayor éxito y sobre todo una mayor plenitud en su vida. Visto el éxito no como el hecho de ganar mucho dinero, que sí es importante desde luego en la cuestión económica en el ser humano, pero más importante resulta el sentirse satisfecho, el sentirse pleno por el servicio que se da a la sociedad en la que nos desenvolvemos y a través de ese servicio, pues lograr el éxito y la solvencia financiera, desde luego, que el éxito muchas veces proporciona. El tema lo hemos titulado ¿Cómo descubrir las competencias o las capacidades de los niños mediante el conocimiento de las inteligencias múltiples? Vamos a remontarnos un poquito a la historia. El concepto de inteligencia a través de los siglos, a través del tiempo, siempre ha sido algo relacionado con una distinción o una estigmatización en ciertas personas. En unas personas sí y en otras personas no. O se es inteligente o no se es, de acuerdo con el concepto tradicionalista de inteligencia. La palabra inteligencia, desde su raíz etimológica, viene de inter, que significa entre, y legere, que significa escoger, seleccionar o leer. Ya de una forma global, el significado de inteligencia vendría siendo algo así como la cualidad de saber escoger, de saber seleccionar entre una serie de conceptos, entre una serie de objetos o de decisiones, la que más conviene al ser humano para su realización. De ahí viene la palabra inteligencia originalmente. A través de los años, a través de los siglos, la inteligencia fue considerada una cualidad. Como cualidad, o se es inteligente o no se es. De ahí que en la educación tradicionalista, en las mismas familias, se consideraba a los hijos, se les decía, este niño es muy inteligente, aquel no tanto. En las escuelas, desafortunadamente, también se llevaba a cabo ese estigma a veces, y sobre todo porque había niños que eran muy buenos, por ejemplo, eran hábiles para el manejo de los números, sobre todo en ese aspecto. Eso llevaba precisamente a una estigmatización del hijo o del alumno o la hija o la alumna. Entonces, eh, era vista, vuelvo a repetir, como una cualidad, la inteligencia. En 1983 aparece un investigador llamado Howard Gardner, escritor de este libro que tengo aquí a la mano, que se llama Estructuras de la Mente. Eh, este investigador actualmente es catedrático de la Universidad de Harvard y desde en 1983 publica este libro en donde, si ustedes ven el grueso del libro, es bastante extenso, documenta investigaciones que llevó a cabo, que llevó a efecto en diferentes ambientes sociales, sobre todo con niños, con adultos, en una observación, en una experimentación constante, y al final él concluye en su libro que en el ser humano viven o anidan 8 inteligencias. Dentro de ellas, las que se mencionan aquí en esta ilustración, una de ellas es la espacial, la lingüística, la intrapersonal, la lógico-matemática, la interpersonal, la musical, la naturalista y la kinestésico-corporal. Esas son las que tiene Gardner tipificadas. Luego surgieron otras teorías también,
en otro investigador también muy importante, que es Daniel Goleman, que posteriormente en otros videos vamos a hablar también de él, en algo sumamente importante que él le llama inteligencia emocional e inteligencia social. Ese tema lo trataremos, repito, aparte. En inteligencias múltiples, centrado en esto, Gardner determina que la inteligencia no es más una cualidad. La cualidad de ser inteligente se medía a través del coeficiente intelectual, a través de un test, a través de un número que se asignaba a la persona, o que se asigna todavía. No deja de ser importante ese IQ, es importante. Sin embargo, cuando hablamos ya de que no es nada más una cualidad, sino una capacidad o un conjunto de capacidades en el ser humano, entonces el abanico de posibilidades se amplía. Y con esta teoría nos podemos dar cuenta y determinar que todo niño, todo ser humano, categóricamente es inteligente, porque todos los seres humanos, de acuerdo con Gardner, poseemos estas 8 inteligencias, aunque una de ellas, o dos de ellas, o más, se van a elevar un poquito más allá del rango que están las otras, determinando con esto precisamente cuál es la capacidad, cuál es el camino, cuál es incluso la profesión que aquel niño, que aquel adolescente lo podemos encauzar para que tenga un mayor éxito y ofrezca un mejor servicio a la sociedad en la que nos desenvolvemos. Gardner, precisamente en la teoría de inteligencias múltiples, postula esto que viene aquí. El cerebro no cuenta con un tipo de inteligencia, sino que son varias las inteligencias que están interconectadas entre sí para que a la vez puedan trabajar de manera independiente, teniendo así un nivel individual de desarrollo. Aquí deja patente precisamente lo que acabo de mencionar en la diapositiva anterior, en el sentido de que las 8 inteligencias existen en el ser humano y se interconectan, se enlazan a través de conexiones neuronales para resolver problemas. Y precisamente otro postulado de Gardner dice que la inteligencia es una capacidad o un conjunto de capacidades, en este caso las 8 inteligencias es una capacidad en cada una de ellas, que da lugar a que el ser humano a través de esa inteligencia o de la interconexión de las 8 inteligencias sea capaz de resolver problemas. Aquí imaginamos, por ejemplo, a los cavernícolas de allá de la época prehistórica, que hablando de música, por ejemplo, escuchaban el ritmo de su corazón, escuchaban el ritmo de los árboles, escuchaban el canto de los pájaros, y seguramente el ser humano empezó a intentar generar música también. El ser humano puede generar música a veces de manera silbada a través de los labios, pero también se genera música a través de instrumentos musicales. Y precisamente, ahorita vamos a hablar de la primera inteligencia de las que tengo aquí preparadas para esta mañana. Vamos a hablar solamente de 4 y en un programa siguiente hablaremos de otras 4. Me regreso a lo que estaba platicando de cómo imaginamos que pudo haber sido esa época en donde el ser humano, deseoso de generar también música, empezó a inventar también sus primeros instrumentos musicales, pero tuvo que idear también con qué herramientas hacer aquellos instrumentos. Entonces ahí se combina la inteligencia musical con la inteligencia lógica, con la inteligencia espacial tal vez, la inteligencia creativa que tiene que ver con la inteligencia espacial, de la que también ahorita un poquito más vamos a hablar. Vamos a entrar entonces a las primeras 4 inteligencias, y la primera, como ya lo mencioné, es la inteligencia musical. Esta inteligencia, según Gardner, en el libro que ya mencioné también, es la primera que se desarrolla en el ser humano, desde que está en estado gestante. El ser humano escucha, seguramente escuchamos, y eso está comprobado, el corazón de la madre, y aquel corazón pues es rítmico, empezamos a escuchar aquel ritmo.
El bebé ya cuando está un poquito más crecido, a los 3 4 meses, que ya tiene su cerebrito un tanto formado, empieza a escuchar los sonidos que están alrededor en el exterior, la voz del papá, la voz de la mamá, la voz de los que están por ahí, la música que ponen. Inclusive está comprobado que los bebés cuando están en el vientre materno, al escuchar música, empiezan a patear eh, el vientre de la mamá. Y está comprobado también que los niños, los bebés, cuando están dormidos, cuando están ya en la cuna, ya han nacido, si les colocamos música tranquila, una música eh, como pacífica, por así decirlo, el ser humano va a dormir tranquilamente. En cambio, si la música es una música estridente, una música caótica, el bebé también, pues lógicamente se va a inquietar. ¿Hacia dónde se pueden encauzar estos niños? Pues lógicamente hacia la cuestión musical, y también son niños que tienen un gran sentido de la lógica, ya que la música, la auténtica música requiere de lógica a la hora de componerla por eh, la necesidad de generar una combinación armónica de las notas musicales. La segunda inteligencia que voy a mencionar es la inteligencia lingüística. Esta inteligencia vive en el ser humano como una cualidad exclusiva precisamente del ser humano. Solamente los seres humanos hemos desarrollado la capacidad de escribir, la capacidad de hablar, de generar un lenguaje complejo que nos permite comunicarnos con los demás. ¿Cómo observamos que un niño, una persona o un bebé o un adolescente tiene esta inteligencia desarrollada? Hay bebés que desde muy temprana edad empiezan a aprender palabras, empiezan a tratar de balbucear lo que la mamá dice, lo que el papá dice, y empiezan a tratar de reproducirlo. Eh, Niños que les encanta aprender palabras nuevas, que les gusta inclusive inventar palabras nuevas por ellos mismos, generadas por ellos mismos. Les gusta mucho aprenderse un pequeño poema, repetirlo. Niños que son buenísimos para discutir un tema, dialogarlo con otra persona, aunque tengan corta edad, son capaces ya de entablar un diálogo o inclusive hasta un breve debate respecto a lo que observan. Esos niños indiscutiblemente tienen inteligencia lingüística. ¿Hacia qué profesiones podemos encauzarlos? Hacia la profesión de abogado. Lógicamente un abogado tiene que tener excelente inteligencia lingüística, ya que de no tenerla puede cometer errores que le cuesten un juicio a la hora de redactar un, 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 una, un determinado documento. Entonces, ¿qué otra profesión? Pues la profesión de locutor, de comunicador, todo locutor, la profesión de profesor, todo locutor y todo profesor deben de ser excelentes comunicadores, igualmente el abogado. En en esta inteligencia se puede encauzar ese tipo de profesiones. Los niños que tienen esta inteligencia, el de escritor, desde luego, pues indiscutiblemente. La inteligencia lógico-matemática, esta es una inteligencia que desde luego es la que se consideraba en los años anteriores, antes de que llegara esta teoría, que era la que denotaba que el niño era inteligente o no lo era, ya que tiene que ver mucho con las cuestiones lógicas, con el juego con los números. Hay niños que desde pequeños les gusta mucho contar, les gusta aprender números, se aprenden un número aunque sea largo rápidamente de memoria, son capaces de hacer sumas desde simples a complejas, inclusive de manera mental, sin necesidad de escribirlas. ¿Quiénes están aquí en, este, en esta clasificación? Pues aquellos niños, aquellos adolescentes que tienen la facilidad con el que, perdón, en los que vamos a encontrar la facilidad de encauzarlos hacia la ingeniería, hacia en algunos casos también, desde luego, hacia la arquitectura, hacia la contabilidad. Mm, Desde luego, a la ingeniería de tipo cibernética.
la robótica, que también está muy de moda, la mecatrónica, etcétera. Esas, esas son las carreras y muchas otras que encajarían en los adolescentes, en los niños que tienen este tipo de inteligencia. Y por último, termino este primer video sobre este tema con la inteligencia espacial. Estos son aquellos pequeños o aquellos adolescentes, repito, me centro mucho en el adolescente y en el niño, porque en esos primeros años es donde podemos encauzar precisamente a los niños hacia un determinado, o orientarlos hacia una determinada ocupación. Hay ocasiones en que el adolescente ya llegó a la prepa, ya está en último grado de prepa y todavía no determina hacia dónde dirigir sus pasos en el aspecto profesional, precisamente por esa falta de conocimiento, por esa falta de autoobservación y de la observación que surge del maestro o del padre de familia hacia el niño o la niña. La inteligencia espacial son aquellos niños, desde luego, que son magníficos para hacer un dibujo proporcionado en una determinada hoja de papel. Plasmar perfectamente en un espacio una figura, ya sea una figura humana, un paisaje, una casa, etcétera. Aquellos niños que son buenísimos para armar cosas, un rompecabezas. Nos encontramos niños que juegan con el juguete que se llama Lego, que hacen acomodo de bloques y construyen cosas con mucha facilidad. A niños que arman carritos a escala, que tienen un cálculo preciso de una distancia hacia otra. Eso tiene que ver con la inteligencia espacial. ¿Quiénes entrarían dentro de esto? Pues entrarían aquellos adolescentes o niños que quieren encauzar su vida hacia la arquitectura, hacia el diseño de interiores, el diseño gráfico, la pintura, la escultura, etcétera. Esas son las carreras que entrarían dentro de esta inteligencia. Por el día de hoy les agradezco mucho su atención. Les voy a recordar que nos regalen una manita arriba, que nos compartan con sus conocidos, con personas que crean que este tema les puede ser de utilidad. Es un tema sumamente interesante, importante y que además nos ayudará mucho a no generar estigmas que dañan la mentalidad de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Por el día de hoy, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por suscribirse a este canal. Nos estaremos viendo pronto en la continuación del mismo. Que tengan un excelente día y muchas bendiciones.